De las noticias internacionales lo tenemos con nosotros ya a Ezequiel Escudero, quien es no solamente analista, sino que es el titular de esta columna que se llama Distancia Crítica. Eso del lobo y de la amenaza y de todo eso que lo conté una vez y todavía sueño con esa idea. ¿Cómo andás, ese? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy Buen bien. Viernes para todos. ¿Por dónde pasan las noticias internacionales hoy? Las noticias internacionales hoy pasan por dos grandes escenarios, si se quiere, que rápidamente y de la manera más sencilla que podamos vamos a poner en discusión, que tiene que ver el primero, no porque sea principal, sino simplemente porque le vamos a dar un orden aleatorio. El primero tiene que ver con algo que sucedió este fin de semana pasado en Múnich, que fue la 62ª Conferencia de Seguridad Hemisférica. Como bien indica su número, lleva 62 años realizándose, con lo cual no es, desde ese punto de vista, un dato novedoso, salvo que coincide con un morbo, si querés, un poco histórico, que incluso rodea los comentarios o las voces de altos mandos militares en Europa, que tiene que ver con los acuerdos de Múnich del año 1938, cuando un tal Daladier y Chamberlain, es decir, Época complicada, un inglés y un alemán, cedieron a un Hitler que estaba envalentonado la región del Sudetes, no sudeste, está escuchando bien usted del otro lado, Sudetes, que es una cordillera checoslovaca, en aquel entonces de 3 millones de habitantes de habla alemana, que utilizan los aliados, en aquel entonces Francia y Gran Bretaña, como un mecanismo de negociación para contener... Con esto se va a calmar el expansionismo de Adolfo. Adolfo no solamente no se contuvo, sino que te cuento un dato que es muy interesante, ¿no? No porque sea gracioso, pero en ese momento Hitler percibe la debilidad de Europa, representada por Francia y Gran Bretaña, y le dice a los húngaros y a los polacos, a los que después un año después los iba a invadir, pero ahí le dice, che, ¿por qué no aprovechan esto y reclaman los territorios anexados por Checoslovaquia otrora, siglo anterior? Entonces, entre gallo y medianoche, Checoslovaquia, que no participa de ese acuerdo, muy común, pierde 5 millones de habitantes, Hitler reclamaba 3, pierde 5 millones de habitantes, el resto, los 2 millones de habitantes y las regiones territoriales correspondientes, a manos de los húngaros y de los polacos, ¿no? Cuando el tipo percibió la debilidad europea, dijo, avancemos por ahí. Bueno, ese es el morbo de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están diciendo actualmente en esta conferencia que terminó este fin de semana es la política de apaciguamiento, que es la que se implementó en aquel momento, en un concepto acuñado en el 30 por Chamberlain, el premier así le fue también británico. Pasó a la historia del lado de la infamia, Chamberlain, ¿no? Como un tibio. Por eso el morbo de los altos mandos europeos hoy. ¿Por qué? Porque el que hay que apaciguar hoy para Europa es Putin. Pero hay un paralelismo, ¿no? Sí. Incluso con Polonia en el medio. Ese es el morbo y el temor que hoy genera toda esta situación de la reconfiguración de las esferas estratégicas encabezada por Estados Unidos y las repercusiones que en este caso tiene en Europa. Por el otro lado, está como entrampado Trump en la cuestión electoral, ¿o no? Hacia adentro, está cada vez más complicado. Mira, tan es así que, independientemente de un elemento que nosotros venimos mencionando, que tiene que ver con el avance del caso Epstein, viste que sigue teniendo repercusiones en la corona. Ayer un capítulo sustancial. Un capítulo importante, ¿no? De tener a un tipo de esas características y de ese nivel, tiene una resonancia muy importante, porque eso ya trasciende la frontera. ¿Pero por qué trasciende la frontera? Porque, hablando de Trump y su relación con Epstein, en este caso, después vamos al plano político, ¿no? Lo que se teme en general es que la idea de que el monstruo oculta todo lo demás se empieza a dilucidar, ¿no? Muchas veces sucede en esto que hay una figura muy relevante, en este caso como Jeffrey Epstein, que es visto como el monstruo, eso que no somos nosotros y que mejor que no seamos nosotros porque distrae. ¿Por qué? Porque lo que se está avanzando en realidad en la justicia internacional y también en la norteamericana, en la corte, es esto de, bueno, ¿qué había detrás de ese entramado, no? Poder, arbitrariedades y todo tipo de abusos, no solamente de menores, que obviamente no es menor, valga la redundancia, sino en términos de lo que significa el poder y su peor expresión. Esto traducido en la cuestión
del raíz electoral hasta ahora fallido que vienen llevando adelante los republicanos de la mano de Trump y sus electores, en función de cómo vienen perdiendo bastiones, como hemos mencionado acá, uno de los más importantes que se viene en un principio tiene que ver con Florida, donde precisamente viene Marco Rubio. ¿Por qué decimos esto? Porque Trump, en los espacios que tiene respecto de a ver a qué región del mundo va a invadir, está diciendo vamos por Cuba. Otra vez vuelve a insistir con esto, ya incluso con una invasión militar. Cuando hace un par de días llegó el primer barco mexicano con alimento y ayuda humanitaria a Cuba, ¿no? En ese marco, Trump vuelve a hablarle a su electorado más duro, ¿no? Republicano. Bueno, Texas era un electorado duro republicano hasta hace un tiempo y perdió las elecciones a manos de los demócratas. Y está tratando de balancear un poco la influencia del caso Epstein, la crisis pequeña, pero crisis, en fin, económica por la cuestión arancelaria, entre otras cosas internamente, y la cuestión del descrédito de hacia dónde va la solidez de su política exterior, sobre todo. Mientras tanto, un poco más al oriente, ¿qué está pasando? ¿Hay novedades ahí con Irán y amigos? Las recientes, sobre lo reciente, tiene que ver con redoblar la apuesta, ¿no?, de Jamenei, que es el ayatolá, respecto de no solo de sus declaraciones. Ayer dijo, ojo, que aún los navíos de la potencia militar más fuerte del mundo se pueden hundir. Estados Unidos llenó de portaaviones y de barcos militares todo lo que tiene que ver con el Golfo de Omán, el Estrecho de Hormuz, regiones muy importantes desde el punto de vista estratégico, pero también de recursos naturales que hemos hablado acá. Porque hay que ir al caso Venezuela, ¿no?, rápidamente. ¿Qué hizo Trump ahí? Que nosotros acá un poco por arriba lo mencionamos. Hoy está dándolo, definitivamente le está dando color e imagen a eso. Quería conseguir petróleo barato porque esta crisis obviamente está disparando el precio del crudo frente a la escasez. Digo crisis en términos de Medio Oriente. En el Estrecho de Hormuz está el Golfo de Zagros, donde hay grandes reservas petroleras que están a manos de la Guardia Republicana iraní, y que es por motivo por el cual Trump está amenazando mañana sábado con que puede llegar a haber una escalada aérea sobre Irán. De hecho, Estados Unidos y Gran Bretaña retiraron tropas terrestres, lo cual podríamos dejar entrever de que puede llegar a haber ahí una amenaza militar. No obstante lo cual, no solamente Irán no cedió en términos de discurso, sino que ahora en este momento está llevando a cabo ensayos militares en esas aguas, en el Golfo de Omán, con las fuerzas navales soviéticas que están apostadas en la región. Rusia tiene una determinación hasta ahora bastante firme respecto a intervenir, no se sabe si de manera directa, pero sí con apoyo logístico y estratégico a las fuerzas del régimen iraní para que no caiga. La última que te hago, Rusia hace rato que viene jugando ese rol. De hecho, por ejemplo, todo el mundo decía, bueno, no van a atacar Venezuela porque van a tener el apoyo de Rusia, con quien tienen un vínculo. O China. Bueno, China no interviene de esa forma, pero Rusia en ciertos territorios sí, no pasó nada. Con respecto a Cuba, algunos dirían, bueno, algún apoyo de Rusia podría llegar a tener. Rusia no opina, no habla, no emite opinión. Y acá, vos decís, ¿se van a meter o no se van a meter en este rol, en este juego que tienen Putin y Trump de repartirse el mundo? ¿Va a intervenir o no va a intervenir si se pone la cosa áspera? Mira, haciendo un ejercicio contrafáctico desde el punto de vista personal, si querés, haciéndome cargo de esto, yo creo que sí. ¿Pero por qué? Rápidamente. Por dos razones principales. Primero, porque Rusia está viendo la posibilidad de que Medio Oriente siga el chivo expiatorio para decir, ojo, porque acá sí me meto. Sí. Porque los verdaderos intereses de Moscú están en Europa. De hecho, Noruega dijo, nosotros tenemos el traje de primera víctima, porque el principal arsenal nuclear ruso, o uno de los principales arsenales nucleares rusos en territorio, está lindero a la frontera de Noruega. Pero también en el Ártico. El Ártico es un sector estratégicamente importante para Moscú. Parte de sus navíos y sus lanzamisiles de largo alcance con capacidad nuclear están en esa zona. Por eso Trump originariamente instaba a el mundo a que entendiera que Estados Unidos tenía derechos sobre Groenlandia. En ese punto Rusia está jugando una carta estratégica muy importante, muy a lo Kremlin. Lavrov, que es el canciller ruso, es un tipo bien de la Guerra Fría, durísimo, más que Putin, y está haciendo un cálculo estratégico y pragmático muy interesante en esa región, porque ahí sí Rusia tiene determinación de utilizar algo que tiene que ver con la contención respecto de la posibilidad de destrucción mutua asegurada
que dan las armas nucleares, ¿no? Que están mayoritariamente o en el centro de Europa o rodeando Europa, ya sea por la posibilidad de llegar vía aérea o por toda la región marítima, sobre todo la del Ártico. ¿Y si Rusia se planta Estados Unidos también? ¿O escala? Yo creo que la posibilidad de que esto de materializar el antropoceno, ¿no? La inauguración en aquella primera bomba nuclear respecto de la posibilidad del hombre de modificar absolutamente los términos geológicos de la Tierra, en algún punto tiene que llamar un grado de atención, sobre todo a figuras bastante inestables como Trump y bastante más frías y calculadoras aparentemente como Vladimir Putin. Se van a venir películas, series de Netflix. Esperemos que solo eso. Esperemos que solo eso. Gracias, Eze. Que tengan un buen fin de semana. Ezequiel Escudero con nosotros, Distancia Crítica, el lugar, el momento, la columna para analizar las noticias internacionales.